Hola, soy Noah Berkowitz Kimmel y hoy voy a hablar sobre el quechua. Entonces podemos ver que empezamos en la introducción um, con la bandera. Entonces la bandera obviamente ve como un arco iris y esa bandera se hizo oficial en 1978 porque es una bandera que representa la cultura del el quechua y también de las incas, porque fue la bandera oficial de las incas. Y después vamos a viajar al nombre original, que fue Runasimi, que fue creado por las personas de Quechua, um, pero ahora obviamente hablamos sobre el Quechua en vez de el Runasimi. Um, Y el quechua también fue hablado principalmente en los Andes de Perú, pero también de las más regiones cerca de Perú. La historia del quechua es que fue hablado por más de 1000 años antes de los incas, pero los incas fueron los que popularizado, los que han hizo que el idioma es popular. Y también en el siglo en donde los incas empezó a hablar el quechua se convirtió en lengua oficial de Cusco. Um, y hecho interesante sobre el nombre Cusco es que el nombre, el nombre se deriva de quechua, ¿ok? Y después vemos que después de la colonización, 100, 200 años después del siglo XV, podemos ver que el quechua empezó a aparecer en muchos otros lugares en Sudamérica, um, como Argentina, Brasil, Colombia y más. Entonces, hoy en día, el quechua es una de las lenguas indígenas más habladas en el mundo, pero más específico en Perú. Um, y para ser más específico de eso, es más común en las áreas en el sur y central de Perú. Y un hecho triste sobre el quechua es que es un idioma más oral, entonces es escritado menos. Y eso se causa como menos personas como ser, más personas ser analfabeto en ese idioma que es su propio idioma. Um, y es por razones como eso que el UNESCO se ve el quechua como una lengua vulnerable. Ahora, por lo que es divertido, las estadísticas. Entonces, hoy en día hay más de 8 millones de hablantes de quechua en el mundo. Muchos de ellos son en Sudamérica, hay algunos en otros continentes, pero la gran concentración es en Sudamérica. Um, Perú y Bolivia más específico. Es más generalizado en Bolivia y lo que eso significa es que más por ciento de la población se habla, pero en Perú puedes ver que más hablantes se habla. Entonces, los dos combinados son un razón grande por la popularización del quechua. Y después, por los detalles, el árbol lingüístico es que un hecho que muchas personas no consideran es que el quechua no fue inventado por los incas, sino hablado. Pero las incas también tienen un efecto grande en que se popularizó. Entonces, gracias a las incas podemos ver el quechua en muchos más lugares que debemos ver. Um, y hay unos pensamientos también de que el quechua es un lengua viejo, que se originó cerca del 2600 antes de Cristo, que es casi 500 años detrás. También fue impactado
por el español de los conquistadores y la chanca, que vamos a hablar sobre después, pero lo que debes recordar es que los dos idiomas tienen un impacto relativamente grande en el quechua. Por la variación dialectal, hay casi 50 dialectos dentro del quechua, con los más populares siendo Cusco, Ayacucho, Puno y Boliviano del Sur. Pero el quechua hablado en Perú es considerado lo más puro porque en Perú es donde el quechua se originó. Um, pero es interesante que vemos casi uh, 100, sí, que vemos tan muchos dialectos otros, y solo hay un puro. Unos ejemplos y frases de la lengua, si quieres aprender algo hoy, es el Ayanchu, que quiere decir hola, ¿cómo estás? El Ayonmi, que quiere decir bueno, gracias. El Sulpeiki, perdóname, que es gracias. Y el Tupan Anchiskama, que es adiós. Y también tenemos Ari, que es sí, y Maná, que es no. Tengo un video del ejemplo, pero puedes verte en su propio tiempo, si es más interesado. Perdóname. Ok. Ahora vemos las lenguas en contacto. Y un lengua más que tiene un impacto grande es el español. Entonces, el español fue tratado a Sudamérica por los conquistadores. Y por eso todas las lenguas indígenas fueron impactadas por los conquistadores y el español que ellos hablan. Y por eso el español toma partes del idioma quechua y el quechua toma partes del español. Y un ejemplo de eso es usar el o la antes de nombres personales como el maestro o el juez. Podemos ver muchos ejemplos en casi todo de que hablamos, y es algo que el quechua fue influido por. Y por la historia, los conquistadores fueron muy violentos. Ellos quieren arreglar todo por siempre. Afortunadamente eso no pasa, pero antes de los conquistadores podemos ver que los quechuas fueron capturadas por las chancas en el siglo XV. Y después las chancas fueron capturadas por las incas y después las incas fueron capturadas por los conquistadores. Es algo muy grande, muy complicada. No tenemos el tiempo para hablar sobre hoy. Y por eso como purificación, podemos ver que casi hoy en día el quechua es fundamentalmente diferente que estas. Por las dinámicas sociales, podemos ver muchos ejemplos del activismo y la valoración, como el proyecto del quechua, la alianza de quechua. Esos son dos ejemplos muy importantes porque en que los dos son tratando de revitalizar el quechua, no solo el idioma, pero la cultura también, que fue olvidado y perdido. Pero más individual, podemos ver a personas como Renata Flores, un cantante y activista impresionante, en que ellos quieren que no nos olvidamos del quechua, no nos olvidamos de su cultura en su total. Entonces, hagan lo que pueden. Y por Renata Flores,
eso fue cantar en quechua, eso fue tratar de hacer lo mejor para que ese idioma, esa cultura no fue olvidada. Pero en el otro lado podemos ver la estigmatización, discriminación y la marginalización. Y ya sabemos que muchas lenguas son perseguidos, pero muchos más lenguas indígenas son. Y por eso podemos ver que muchos habladores del quechua tienen miedo de mostrar sus hijos cómo hablar, porque pienso que va a ser burlada en la escuela, porque el quechua solo es lengua oficial en Perú y no en otros lugares. Entonces, si los otros niños en la escuela se oyen a alguien hablar quechua, hay un estigma sobre eso, y eso no es bueno. Necesitamos pelear contra eso para que eso no pase. Y en esa vena similar podemos ver que los niños son mostrado que el quechua no es algo bueno, es algo para ser secreto en vez de algo que debe ser celebrado como parte de su identidad y parte de su cultura. Ahora tenemos la migración. ¿De dónde hasta dónde? Es una pregunta muy buena, muy importante, muy relevante. Entonces, si puedes ver, en Bolivia, eso fue un gran centro de donde se habla en quechua, pero no solo es en Bolivia, es en otros lugares como Brasil, Colombia, Ecuador y Argentina. Hay muchos. Y entonces por eso podemos ver, como ya dije, casi, perdóname, podemos ver muchos dialectos en que se hablan, pero como yo dije otra vez, lo de Perú es el más puro. Y eso es porque en Perú podemos ver el efecto más grande de la cultura en el idioma. Son más relacionados porque en la cultura el quechua es el lengua oficial. Y eso es lo que es importante por ellos. Es lo que hace individual, es una gran parte de la identidad. Sí, como justo fue hablando sobre el efecto en la cultura, es que hay más asimilación en el idioma, hay menos partes originales que hubiera en el siglo XX o el siglo XIX. Cada año que pasa, nosotros somos olvidando un poco más sobre los idiomas indígenas como el quechua. Y eso le haga menos puro. Sí, y la conclusión, tengo unos hechos importantes y después soy terminado. Entonces podemos ver palabras en inglés que fueron influidos por el quechua, como el puma, cóndor, llama y coco. Esas son palabras que no voy a decir que usamos todo el día, pero son palabras populares, y es interesante ver que el origen de ellos es del quechua. Y un hecho muy importante, interesante, fue mi parte favorito de hacer ese proyecto, es que hay unos pensamientos de que la cabeza del último inca, que fue Tupac Amaru, quien fue matado por los conquistadores, se desapareció, y cuando se forma el resto de su cuerpo, las incas va a volver. Y pienso que eso es un pensamiento muy bueno. Es interesante ver cómo la cultura se maneja con eso.
La religión quechua también se combina, como se puede ver, precolombina y católica raíces, y por eso se forma su propia religión que es muy impresionante. Y también por la jerarquía social podemos ver que los jóvenes tienen más poder y papel que podemos ver en otras culturas, que pensé que fue interesante. Y eso es mi conclusión. Gracias por escucharme. Perdóname por unos errores, pero el quechua es una cultura muy importante, interesante y relevante. Tenemos que tratar y pelear para que no olvidamos esa cultura completamente. Eso es algo, es una lucha que debemos devotar más atención y más recursos a, porque realmente en el tiempo que tome para leer esa presentación podemos ver más de la cultura, más de su idioma ser olvidado. Y eso es todo. Gracias por su tiempo.